Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más donde les traigo un video acerca del futuro de la inteligencia artificial en este podcast llamado Inteligente Artificial. Recuerden que es importantísimo para mí que ustedes se suscriban al canal para que así se mantengan siempre al tanto de todo lo que voy subiendo al canal y de todo cómo yo voy analizando muchas novedades que van saliendo, que yo sé que muchos de ustedes no tienen tiempo quizás para sentarse a analizar todo lo que sale, porque hoy vengo a traerles un episodio nuevo acerca de todas las cosas que a mí me volaron la cabeza esta semana, y para mí es importantísimo que ustedes, al tomar la acción de suscribirse, puedan saber de todo lo que yo acá en los videos voy explicando y voy compartiendo con ustedes. Esta semana una noticia me volvió loco porque presentaron el primer sistema para realizar trasplantes de cabeza. A ver, esto es una empresa llamada BrainBridge, citada en los Estados Unidos, que dio a conocer que tiene entre manos realizar el primer trasplante de cabeza y ya dieron a conocer cómo sería el riesgoso procedimiento médico. Veámoslo en este video. Introducing BrainBridge, the world's first revolutionary concept for a head transplant machine, which uses state-of-the-art robotics and artificial intelligence to conduct complete head and face transplantation procedures, ensuring smooth outcomes and faster recoveries. Because head transplants require high speed, precision, and efficiency, BrainBridge utilizes advanced high-speed, high-precision robotic systems to speed up the process, eliminate human error, prevent brain cell degradation, and ensure seamless compatibility. The head transplant procedure involves removing a person's entire head containing the brain from their current diseased body and attaching it to the body of a healthy, young, brain-dead donor. Head transplants could provide individuals with severe medical conditions such as terminal cancer, paralysis, spinal cord injuries, or neurodegenerative diseases the opportunity to have a fully functional body while preserving their consciousness, memories, and cognitive abilities. Uno de los desafíos más grandes de quizás este procedimiento es transferir la médula espinal. Esto es una de las cosas que yo estoy analizando acerca de esta novedad futurista, que si nosotros vamos un poco a lo que es el video en sí, que se hizo viral por las redes sociales, nos ponemos a pensar que el grado de avance es como, quizás no lo entendamos, es muy loco que todo lo que vaya saliendo sea demasiado surrealista y que pareciera que viviéramos en un videojuego. Esa es mi análisis, porque no me queda más que todo lo que sale que me vuelve la cabeza, y yo digo como que la forma de analizar cómo sería el futuro planteando estos escenarios ya se refiere a una película como Jung-E, que muestra un poco todo este tema de la simulación del cerebro y de cómo se pueden transferir datos a nivel cerebral y demás, pero ya hacerlo en tiempo, tipo transferir, o sea, la carne, ¿no? O sea, que es una de las cosas como me parece que son más fáciles, y esto es un paso previo a lo que muchos hablan acerca del transhumanismo, que es una corriente que se ha formado debido a que la tecnología, pues obviamente nos va a traer a nosotros la posibilidad de pensar en que podemos ir mucho más allá del cuerpo humano. Y esto, o sea, esta noticia a mí me hace acordar de una serie muy buena en Netflix. A mí me gustó mucho la primera temporada, la segunda no le seguí la pista porque es una serie quizás, no digamos bastante vieja, pero referamos que será una serie del 2016-2017 que se llama Altered Carbon. Altered Carbon muestra cómo se puede transferir la memoria de un cuerpo a otro. Y esta compañía, BrainBridge, nos da como la oportunidad de pensar cómo será el futuro de los trasplantes, ¿no? Y si pensamos en un trasplante de cabeza, nos damos cuenta que las personas van a poder alargar la vida. Obviamente que esto no sería lo que estaría pasando ahora, porque la empresa plantea que este escenario va a ser posible en 8 años. Y usarían un cuerpo con muerte cerebral para mantener ciertas capacidades cognitivas y aprovechar las bondades de dicho donante, que es una de las cosas
que también me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, transferirían, o sea, el tema de transferir un cuerpo con muerte cerebral de una persona joven a una persona quizás vieja, más grande, ¿no? Que, que, que tenga la posibilidad de poder, obviamente que es como sucede, como, o sea, si nos ponemos a pensar es como también va mucho más allá de cualquier donación de órganos, estamos transfiriendo un cuerpo completo y es como algo demasiado complicado de pensar porque nunca habíamos pensado en esto en el sentido de que fuese tangible, o sea, que esto iba a poder ser posible, ¿no? Porque lo veíamos en películas, lo veíamos en series que a todos nos dejan impresionados, pero más lo enfocaban por la parte de que un chip cerebral se transfiera de un cuerpo a otro, a cuerpos sintéticos, que es como lo muestra esta serie Altered Carbon, pero ya hacerlo como de la manera más normal, a mí me parece una locura, ¿no? Pero al principio esto va a ser utilizado para pacientes con parálisis, lesiones medulares, cáncer en la etapa número 4, Alzheimer, Parkinson, y no hay certeza de la fecha, o sea, esto recién comienza y como a mí lo que más me llamó la atención fue cómo sería el proceso de que esto pase, ¿no? Cómo transferiría la cabeza de un cuerpo a otro. Y en la página oficial, que acá les muestro, les voy a mostrar la página oficial, esto llevaría a un meticuloso proceso para no arruinar los elementos involucrados, por lo que debería mantener el cuerpo a una temperatura entre 5 grados o 41 grados Fahrenheit, ya que es importante contrarrestar el daño cerebral. O sea, tratarían obviamente de mantener un cuerpo a una temperatura tal de que soporte la operación, ¿no? Y después aplicarían un plasma, que esta es una de las cosas más interesantes y se las voy a poner acá en este video, porque lo que buscan es aplicar un plasma que permita que en los microcortes que hace este robot se pueda como conectar las células, que esto es un poco ya algo, o sea, algo que está relacionado directamente más allá de la bioingeniería a la nanotecnología, ¿no? Que en 8 años, obviamente, porque ya llegamos a la etapa de la ley de Moore, donde el procesamiento ya es cada 12 veces y no 24, que recordemos que es esta ley que nos dice que el tamaño de los procesadores duplicará su capacidad cada 2 años y a medida que ese tiempo avance o que lleguemos a esa etapa que ya la pasamos, se reduce a 12 y después a 6. Cuando, o sea, se calcula o se estima que en unos próximos sólidos 4 años vamos a poder llegar a la etapa de 6. Y esto nos daría la oportunidad que cada vez sea menos. Y cuando cada vez sea menos, eso se traduce en nanotecnología, porque los procesadores se vuelven mucho más pequeños, ¿no? Y lo importante de este procedimiento es que el proyecto tiene la seguridad de que el cerebro puede estar activo cientos de años. Y eso es algo que a mí me llamó la atención, porque el cuerpo, o sea, el cerebro, digamos que esto es algo que está relacionado directamente con la criogenia. Si nos damos cuenta, la criogenia es un poco eso de mantener al cerebro vivo, porque nos da la oportunidad de que si, por ejemplo, una persona está criogenizada, tiene la oportunidad de que este procedimiento en el futuro lo pueda salvar. O sea, lo puedan despertar. Si ya es posible trasplantar la cabeza de un cuerpo a otro, va a ser posible también despertar a las personas que están en estado de criogenia, que recordemos que tienen muerte, o sea, están muertas. Pero su cerebro se mantiene activo de alguna forma, lo pueden revivir. Por eso es un poco el tema de la preservación. Entonces creo que muchas cosas van a ser posibles en ese lapso de tiempo. Y piensen cómo sería el mundo, ¿no? O sea, piensen en qué va a estar el mundo en ese momento. Y todos, quizás, o yo pienso mucho en el tema del cambio climático. El cambio climático es alguna de las cosas, de los factores que más va a cambiar el mundo. Y la única forma de combatirlo, o al menos así lo ven las grandes empresas, es con tecnología, ¿no? Entonces, claro, esto es una de las cosas que esta semana a mí me hizo pensar en cómo harían cuando lleguen a la parte más difícil, que es realizar el trasplante epidural, o sea, insertar la columna vertebral con el resto del cuerpo, que es uno de los desafíos más grandes que tienen por delante, ¿no? Porque es prácticamente imposible, por eso es que nunca se había logrado, es porque antes
quizás la gente se da, o sea, que con la tecnología que teníamos hasta ahora, hemos tenido en este momento, es imposible hacerlo, porque se necesitan tantas conexiones que al parecer esta máquina nos va a poder hacer para poder lograrlo, que bueno, obviamente que tendremos que esperar a que la tecnología avance mucho para poder tener una máquina de este tipo. Y pensemos también en lo que el software de inteligencia artificial que va a tener, ¿no? O sea, una máquina controlada y los monitores también es algo que a mí me llama mucho la atención, porque el nivel de monitoreo de datos y la tecnología es suficiente como para poder conectarla, hacer una conexión epidural con nanotecnología y que esto permita que el cuerpo se preserve, también es una de las cosas que me llama mucho la atención. Y entonces también pensemos un poco no solamente en la operación, sino en el escenario postoperatorio, ¿no? Estuve viendo en la página que la persona tendría que permanecer en coma 4 semanas para poder de que el cuerpo se recupere y pueda hacer las conexiones necesarias para que pueda tomar el cuerpo, digamos que la cabeza pueda tomar el cuerpo, pero toda esta forma de tomar el cuerpo, que también es un poco el tema del rechazo, imagínense una persona si le hacen un trasplante de riñón o algo, pues pasa en muchos casos que termina rechazando al donante, ¿no? Entonces, este tiempo de estar en coma y este tiempo de utilizar inteligencia artificial y bioingeniería para poder conectar en ese tiempo conectar la cabeza con el cuerpo, es increíble en el sentido de que, o sea, la persona, lo más loco es cuando despierte, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención y aparte pensar en que también cuando ya despierte, porque, a ver, cuando lo conectan en este tiempo que permanecen como lo muestro acá, a ver, digamos que van monitoreando todo. Obviamente ya está vivo, ya el corazón está latiendo porque lo hacen latir, no es un tema que está relacionado o sea, el cuerpo lo van a poder mantener vivo. O sea, pensemos que ya un cuerpo de un donante lo mantienen vivo sin importar lo que pase, así mismo como también el cerebro, que es lo más importante. Entonces va monitoreando todo y ahí es cuando ya después hace la conexión y necesita quiropraxia para aprender a caminar, para aprender, o sea, hay un montón de funciones que tienen que aprender las nuevas conexiones neuronales. Y todo este tema a mí me hace pensar mucho que hace años, es muy loco, porque yo hace años leía a Bill Gates, digamos, vi un documental de Netflix que a mí me llamó mucha atención acerca de la vida de Bill Gates. Y Bill Gates es una persona que ha leído demasiado cerca del cerebro. También siento que muchas personas, también como Raymond Kurzweil, tienen esa obsesión por saber cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Y muchos otros pensadores del futurismo y de la tecnología. Pero bueno, hay que ver si este tema termina funcionando. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención esta semana es el tema de las acciones de Nvidia. A mí me pone bastante contenta el tema de las acciones de Nvidia, que se hayan disparado a más de $1,000 por acción en las operaciones fuera de horario tras el impresionante informe de ganancias del primer trimestre de la compañía. O sea, es decir, tomamos en datos del 2023 hasta traerlos ahora y un poco es la curva que lanzó para el 2024 comenzando con enero, ¿no? O sea, Nvidia comenzó a aprovechar y a afianzarse en el campo de las GPUs, donde los analistas y optimistas tienen muchas esperanzas sobre la perspectiva futura de la compañía. Ojo, que esta perspectiva, estuve leyendo un poco, que esto fue obviamente impulsado por el lanzamiento de las GPUs que van a procesar inteligencia artificial en los robots, en la robótica, en todo el tema de los software que hoy en día utilizan inteligencia artificial, pero también presentó el chip Blackwell, que es uno de los más potentes del mundo. Entonces imagínense ustedes que el tema de que en Zhenjuan dice que está muy confiado en el escenario mediano y corto plazo porque el tema es que va a existir tanta competencia en los próximos años porque cada compañía va a comenzar a crear sus propios chips, que va a ser como un poco difícil competir, pero pensemos que los que llegan primero son los que toman ventaja y eso es un poco la posición de Nvidia hoy. Por eso creo que, así como dicen los analistas, vamos a tener la oportunidad de ver crecer las acciones de Nvidia. Así que esto no es un consejo financiero ni nada de esto, ni nada por el estilo, es solamente mi opinión acerca de las acciones de Nvidia. Para mí es una compañía que ha dado mucha
mucha batalla en esto y ha aportado mucho al mundo. O sea, muchas de las tarjetas gráficas que hoy corren en inteligencia artificial también sirven para renderizar imágenes en nuestra computadora, para correr video, para correr programas de edición pesados. O sea, hay muchas cosas que hace esto que sea posible en la computadora, y gracias a eso nosotros trabajamos de manera remota. Esto es una de las cosas que yo estuve pensando, de que obviamente que estas compañías tan importantes en el mundo de la tecnología nos ofrecen a nosotros la posibilidad de trabajar de manera remota. Y yo, obviamente que cuando trabajo de manera remota, me da la oportunidad a mí de, coño, disfrutar la vida como de otras perspectivas, ¿no? O sea, teniendo también mucho más tiempo libre. Y la verdad es que hay que celebrar el hecho de que las acciones de Nvidia se hayan disparado tanto. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención esta semana es que la Unión Europea aprueba las primeras normas mundiales sobre la inteligencia artificial. Una de las cosas de traer las noticias acá en el podcast, algo que no hacía antes, si se ven los episodios anteriores y si ya obviamente siguen el canal, se van a dar cuenta de que yo no leía noticias de esta manera, pero los avances son tantos de que si yo no tengo, no tengo algo a la mano para poder entender, quizás el día de mañana sean los lentes que me digan todo y tengo un prompter en los lentes, que será algo obviamente increíble, pero ahí ya estaremos en otro nivel digamos, de producción de contenido que va a ser totalmente distinta a esta, creo yo, ¿no? O sea, se va a transformar en otra cosa. Entonces, nada, por ejemplo, una también de las otras novedades que les traía es que la Unión Europea es la primera parte del mundo, un continente, que está haciendo historia en aprobar el primer marco legal integral del mundo para la inteligencia artificial, conocido como la Ley de Inteligencia Artificial. Este marco regulatorio de la inteligencia artificial, digamos que la Unión Europea es la primera que da ese paso, porque es una legislación histórica que tiene como objetivo regular las tecnologías de inteligencia artificial en función a sus riesgos potenciales. Y yo estaba investigando un poco, o sea, intentando entender cómo funciona esta ley, ¿no? Y esta ley, o sea, el Consejo Europeo se ha dado la aprobación de que el marco regulatorio entraría en vigencia en los próximos 2 años. Y el impuesto, que es una de las cosas que las violaciones a la ley pueden dar un lugar a multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de los ingresos globales de una empresa. Cosa que es un montón, lo que, o sea, lleva y obliga a que las empresas estén sometidas a esta ley que a mí, en cierto aspecto, me parece muy interesante que todo esto esté pasando, porque la regulación de la inteligencia artificial es algo que no hay que tomar, digamos, a la ligera, porque pensemos que, por ejemplo, Sam Altman también ha mentido acerca de que, por ejemplo, en el equipo de superalineación de OpenAI, que se acaba de disolver, por cierto, voy a hablar un poco de eso hoy, pero todavía no es el momento, pero para relacionarlo con este tema, quizás por el tema de la disolución del equipo, daría lugar a una nueva forma de ajustar o alinear la inteligencia artificial general, que es la próxima que viene, donde la inteligencia artificial responda a nuestras necesidades y nosotros no a las necesidades de ella, ¿no? Entonces la Unión Europea obviamente que tiene esto muy claro y da ese salto, ¿no? De regular a las empresas y controlarlas por el punto de vista económico. Porque yo siento que, así como lo vi lo escuché en el podcast Lex Fridman, que si quieren ustedes vayan a verlo acá, la entrevista que tiene con Sam Altman, la última entrevista que tiene con Sam Altman ahí, bueno, obviamente que explica, o sea, que Lex Fridman en un momento le hace una pregunta como que la empresa que tenga o la persona que maneje, o sea, que llegue primero a AGI va a ser una persona que va a ser la primera en tomar el poder y un poco las riendas de todo esto, porque tener a AGI, una sola AGI, o sea, ya súper inteligente, es tomar ventaja en un partido, en muchas, o sea, una posición muy ventajosa para el país y para la empresa en sí misma, pero la misma persona va a tener mucho poder, el CEO de esa compañía. Entonces, Sam Altman respondió a esa pregunta como que directamente, o sea, piensa que es o sea, es como difícil que una sola persona tenga el poder de algo tan potente como una inteligencia artificial general y que no
puede quedar en manos de una sola persona, tiene que ser distribuido, o sea, tiene que ser algo que se pueda liberar en cierto aspecto. Entonces, eso es algo que a mí la semana, o sea, hay que ver cómo se desarrolla para poder evaluar el funcionamiento de la ley, pero una de las cosas que quería como averiguar leyendo un poco acerca de la ley es que ciertas aplicaciones, o sea, a la ley regulan los sistemas en función a su nivel de riesgo. Y los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo enfrentan regulaciones mucho más estrictas. Estos incluyen evaluaciones de riesgos obligatorias, transparencia sobre el uso de datos y la supervisión humana de los sistemas utilizados en infraestructuras críticas, por ejemplo, bancos, economías, sistemas médicos y dispositivos médicos, así como esta compañía que va a trasplantar una cabeza, ¿no? La ley también prohíbe ciertas aplicaciones de inteligencia artificial que amenazan a los derechos de los ciudadanos, como categorización biométrica basada en características sensibles, reconocimiento de emociones en lugares de trabajo y escuelas, puntuación social, que es un sistema que ya se aplica en China, vigilancia predictiva basada únicamente en la elaboración de perfiles, que esto es algo que quizás todo esto que aparece en esta categoría de qué es lo que va a regular el Estado en cuanto al uso de la inteligencia artificial se basa en algo que, por ejemplo, ya China tiene implementado en su sistema de seguridad, ¿no? Y se viene hablando en los próximos años de que obviamente los países se van a ver obligados a regular y a crear su propia inteligencia artificial. O sea, cada país va a tener a su propia inteligencia artificial general. Y esto es un poco como la forma de mostrar también poderío y obviamente que, como he repetido anteriormente en el podcast, no va a tener sentido la guerra, o sea, en los próximos años, no va a tener mucho sentido si todos tienen el mismo poder, ¿no? Porque si no es matarnos entre todos. También es un escenario, pero para mí, bajo mi perspectiva tecno-optimista, es muy difícil que suceda, ¿no? Otra de las cosas también es que Reid Hoffman, que es el cofundador de LinkedIn, esta semana hizo una entrevista que es bastante interesante, o sea, en un video de 14 minutos publicado en X, Hoffman tuvo una entrevista con su doble digital. Es decir, tuvo una entrevista con una inteligencia artificial llamada Reid. Una versión virtual de sí mismo también llamada gemelo digital. Esta versión artificial responde muy bien, y si ustedes acá les muestro un poco el video. Read AI. Introduce yourself to everyone. Hello, everyone. I'm thrilled to be here today. I'm an AI-generated version of Reid Hoffman, his digital twin. My thinking and everything I am saying comes from a custom GPT that is based on 20 years of Reid talking and making content. So I've read all his books, watched his speeches, and listened to his podcasts. I think it gives me a pretty good sense of how you approach the world, Reid. Su versión artificial fue desarrollada por ChatGPT 4, ¿no? No fue ChatGPT 4o, porque esto es un poco previo al lanzamiento, pero sí fue alimentada con ChatGPT 4, es decir, que consumió más de 20 años de material de este tipo que grabó, incluido videos, podcasts, conferencias, que configuraron un grado impresionante de confiabilidad en términos de expresión corporal y lenguaje hablado, o sea, tenía demasiado conocimiento. Y toda la entrevista se fue desenvolviendo, digamos que en algún momento le pidió si quiere, vayan a ver el video completo, acá solamente les traigo un pedazo, pero le hizo que resumiera un libro llamado Relámpago, también le hizo preguntas acerca de también, porque él es cofundador de Inflection AI, una empresa también donde es cofundador Mustafa Suleyman, que es el director de Microsoft AI, y le explica cómo esta empresa Inflection está cambiando su perspectiva de negocio. Es decir, Inflection ustedes llegaron a probar la inteligencia artificial llamada Pi, que es una inteligencia que tiene un enfoque muy humano, porque es como una inteligencia artificial que sirve como más para que tú hables con ella y no le preguntes cosas, es como para que le cuentes tus cosas un poco más sensibles, más humanas. Y yo lo utilicé, pero realmente, o sea, lo que estaba buscando era que me resolviera problemas, no que hablara conmigo, porque bueno, no la veo como un psicólogo, ¿no? Ya comienza ya comienza un poco el digamos ahí el racismo con las inteligencias artificiales. Pero
toda esta entrevista se fue desenvolviendo y fue lo que a mí también, o sea, me fue sorprendente porque me hizo pensar en el tema de los gemelos digitales, ¿no? Cómo una empresa israelí, porque no solamente fue la ayuda de ChatGPT 4, no fue que todo se hizo con ChatGPT 4, sino que también lo que hicieron fue, o sea, utilizaron o sea, el video, el avatar, fue generado por una empresa que se llama Hour One, que es una startup israelí especializada en soluciones comerciales que utilizan deepfake para presentar noticias, para presentarlos a las empresas y de esta manera, o sea, poder comercializarlos, ¿no? Y la voz fue utilizada o grabada, hecha con Eleven Labs, que es recordemos que es esta empresa que se utiliza para clonar la voz de una manera también impresionante. Entonces, la combinación de esto es el resultado de esta entrevista que yo he dicho anteriormente, no sé si lo dije acá en el podcast, pero yo tengo la esperanza que muy poco yo tenga a una persona que rebote ideas acá en el podcast, que no va a ser una persona real, sino va a ser un avatar de inteligencia artificial con la capacidad y con la, digamos, el grado de producción que simule ser real, ¿no? Entonces, nada, esto también fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esta semana. Y también, obviamente, que una de las cosas que quería traerles, y creo que es el tema principal de este episodio, es la presentación, la conferencia que hizo Microsoft para desarrolladores. O sea, fue una conferencia que solamente fue streameada y no fue grabada. Solamente se pudo ver vía streaming y la verdad es que todo lo que acá mostraron, igual los videos están en YouTube para que puedan buscarlo, presentaron, o sea, es una locura pensar en la forma en cómo trabajamos hoy va a ser vista como prehistórica en unos 5 años. O sea, la forma en cómo las computadoras operan hoy va a estar en pañales estamos en pañales en cuanto a lo que viene, ¿no? Y muchos de nosotros que tenemos computadoras como las que tenemos hoy, que estamos entrando en esta etapa de transición entre la computación de informática de propósito general a la computación acelerada, nos va a cambiar radicalmente la vida porque vamos a tener que comprar nuevas computadoras para poder afrontar este desafío de la inteligencia artificial. Porque el lanzamiento de Microsoft lo que nos demuestra es que la integración con GPT-4, que es algo que no hizo OpenAI, porque recordemos que en la presentación de ChatGPT-4o, OpenAI presenta que este modelo de inteligencia artificial solamente va a estar disponible para Mac, pero no está disponible para las PC Windows, por ejemplo, y muchas otras, Samsung y el resto, Dell y demás, Intel. Entonces, Microsoft... lo que se tenía era esto preparado porque Microsoft ya iba a hacer este lanzamiento de integrar inteligencia artificial. Entonces, comencemos con este video. Hey, Copilot, how's it going? Hey, I'm doing great, and it looks like you're about to dive into some Minecraft. Ready to build, explore, and maybe dog a few mobs? Yeah, I'm trying to figure out how to make a sword. My son plays this game all the time, and I have no idea what I'm doing. No worries. I'm here to help you impress your son. I see you've got a crafting table in front of you, which is a great start. To craft a sword, you'll need some materials. Can you open your inventory? Just press E on your keyboard. Yeah, do I have what I need? Let's see. You've got some sticks, perfect for the sword's handle, but it looks like you're missing the material for the blade. You can use wood, stone, iron, gold, or diamond. Let's start by gathering some wood or stone. Shall we head out and find some resources? Yeah, that sounds great. Oh my God, what's that? Oh no, it's a zombie. Run. You need to get away from it fast. Either sprint away or quickly build a tower of blocks straight up to get out of its reach. If you can find a shelter or dig into the side of a hill, do it now. Just make sure it can't reach you. All right, I think I might be safe now. Whew. That was a close one. Great job finding shelter. O sea, la intervención de la inteligencia artificial en este video específico a mí me voló la cabeza porque prácticamente, o sea, lo que menos mal que lo hicieron con un video, ¿no? Porque si hubiesen mostrado cómo hacerlo con el trabajo es prácticamente
lo que nos están diciendo es que la IA va a poder hacer casi todo por nosotros, porque le vamos a pedir ayuda para lo que sabemos y lo que no sabemos hacer, y prácticamente el día que tome control de la computadora por comando de voz, como pasa con Her, que por cierto hay un escándalo por el tema de Her y de Scarlett Johansson, que comunicó, o sea, salió un escrito, un comunicado de Scarlett Johansson diciendo que ella no autorizó la petición de Sam Altman, porque Sam Altman supuestamente le envió varios emails para poder pedirle la voz para utilizarla en el lanzamiento de GPT-4o, y ella se negó, ella dijo que no, y esto lo demuestra en el comunicado. Y luego contratan a una actriz que nada, sirvió como el modelo de referencia para poder utilizar esta voz en el lanzamiento de ChatGPT 4o. Y acá, o sea, obviamente Sam Altman nos está viendo un poco la cara de estúpidos, porque digamos que al sacar un tweet diciendo solamente Her, pues obviamente hace referencia a que es un poco la voz de Scarlett Johansson y que vamos a tenerla, ¿no? Y obviamente que yo me metí en ChatGPT para comprobar cuál era la voz, porque ya está disponible el modelo del lanzamiento, y obviamente que Sky desapareció. Sky, que era esa voz al estilo de Scarlett Johansson, ¿no? Entonces, en este lanzamiento no solamente muestran cómo la forma en la que interviene la computadora y nada, o sea, ya toma control de la pantalla de nosotros. No solamente eso, sino que también va a tener una opción que se llama Recall. Vamos a ver esta parte. O sea, esta Recall es como una memoria fotográfica que va a estar directamente en la computadora activamente tomando fotos y grabando clips de todo lo que hacemos. Entonces, el día de mañana vamos a nosotros poder consultarle todo lo que hemos visto a través en nuestra computadora. Y hay muchas veces que esto yo lo conversaba hace días y me llamó la atención de que, bueno, obviamente que mucha gente, cuando se lo comenté a alguien, esta persona me dice que cuántas veces no se le han perdido cosas porque no se acuerdan dónde lo buscó o no se acuerdan qué página se metió. Y me parece a mí muy útil, ¿no? Pero a mucha gente le da miedo por el tema de la seguridad. Esto es algo que es bastante preocupante para muchas personas con el tema del uso de inteligencia artificial. Y esto es un poco también lo que quieren regular los gobiernos, ¿no? ¿Qué nos ofrecen en cuanto a datos? ¿Qué recopilan de nosotros? Y Microsoft reveló de que la seguridad de esto va a ser debido a que la inteligencia artificial va a estar en el dispositivo, pero no va a transferir los datos a la nube. Por eso es que se necesita un cambio de CPU que va a ser nombrado. O sea, lo que se necesita es un nuevo tipo de procesador llamado NPU, que es una Neural Processing Unit, que es para soportar las demandas de la inteligencia artificial, porque va a tener 40 inteligencias artificiales operando en el dispositivo para poder ofrecernos esa experiencia, y es una de las cosas más locas. Y lo más loco es que el precio no va a ser tan caro. Anunciaron que los dispositivos deben ser mucho más baratos de lo que pudiesen ser en comparación a su rendimiento, y los precios van a oscilar entre $1,000 y $3,000. A ver, $3,000 por una PC que, según esta exposición, va a competir directamente con la Mac 3, que es una de las cosas, digamos que esta guerra entre Microsoft y Apple que toda la vida han tenido. Y estos procesadores obviamente van a ser mucho más potentes que los que pudiese tener Apple, ¿no? Con los chips M3. Lo que se espera es que Apple en las próximas semanas haga su lanzamiento y anuncie que el sistema Siri va a ser integrado con ChatGPT para poder ofrecer una experiencia de inteligencia artificial en todos los dispositivos. Pero ya pensando de que Apple tiene la ventaja de procesamiento a través de los chips para poder correr inteligencia artificial, lo que se viene es una guerra absoluta de inteligencia artificial entre estas dos compañías en cuanto a los dispositivos que ofrecen inteligencia artificial. Por ejemplo, las próximas actualizaciones de iPhone, el iOS 17, que también tuvo un problema hace días porque hubo un escape o una fuga de datos entre los usuarios, que fue algo bastante interesante que estuve leyendo. Pero bueno, no se los voy a comentar específicamente en este episodio, pero fue algo relacionado con el tema de la fuga de datos.
nada, van a correr con inteligencia artificial. Y es como que primero, o sea, hay que ver quién llega primero en cuanto al uso de que le dan cada una de las personas al uso de la inteligencia artificial en sus teléfonos. Y esto nos trae la nueva etapa a la que vamos a comenzar a vivir. Y muy loco que esto que se los anuncio ya ahora, o sea, que una forma de trabajar antigua sea que trabajemos de forma manual en la computadora. O sea, vamos a tener, obviamente, en el corto plazo, así manejar y escribir y no sé qué, pero en el largo plazo, digamos, unos sólidos 7, 8 años, cuando ya existe el trasplante de cabeza, vamos a poder solamente hablar con la computadora. No vamos a necesitar tocar teclados ni nada, porque además que pensemos que no solamente va a ser, o sea, el tema de, no sé si también vieron el lanzamiento de Apple del eye tracking, que es el que sigue, le da la oportunidad a las personas parapléjicas para que puedan mover el cursor con solamente los ojos. Esto es algo que yo no me esperaba, que Apple lanzara el eye tracking en las nuevas iPad y en las nuevas notebooks. Es algo que a mí me vuela la cabeza. Y nada, siempre hay que pensar en los desafíos que vienen para la inteligencia artificial, así como también hay que pensar en que hay que estar nosotros, o sea, esta área este equipo de super alineación, super alignment que tenía OpenAI, que estaba liderada por Ilya Sutskever y Jan Lake, que fueron los que expresaron preocupaciones acerca de que OpenAI se enfocaba no solamente, o sea, que estaba como dejando a un lado el tema de la superalineación con la AI, y se está enfocando en solamente sacar proyectos brillantes. Entonces, como que criticaban mucho de que no se le está poniendo foco al tema de la seguridad. Y a lo cual, bueno, obviamente Sam Altman reveló de que las próximas, o sea, si iban a destinar una cantidad absurda de dinero para los nuevos equipos de superalineación, y que con esto, o sea, con una inteligencia artificial van a poder regular una inteligencia artificial mucho más grande, ¿no? Y hay que pensar un poco en todo esto, y obviamente que por eso yo se los traigo a ustedes al podcast. Y ya para ir finalizando, obviamente ustedes tienen que pensar en que tienen que aprovechar el momento para poder utilizar la AI para sacarle mayor provecho. Yo se los digo por experiencia. A mí el tema de hace años haberme enterado que era un poco esto lo que venía, me hizo tomar ventaja y me hizo prepararme, y hoy en día estoy viviendo un poco esos frutos de lo que yo he cosechado a lo largo de estos años, ¿no? Y lo sigo viviendo, es algo que voy disfrutando a lo largo del camino, pero fue entender un poco hacia dónde iba el mundo. Por eso me encanta compartirlo, me encanta traerlo al podcast, me encanta hablar con ustedes, me encanta que ustedes estén ahí pendientes de los episodios, que me escriban, que me dejen comentarios, que hagan que el canal se siga moviendo, se siga alimentando. Realmente hablar esto a mí me encanta. Así que nada, obviamente, si ustedes lo que quieren es apoyarme y darme todo su amor, recuerden que acá voy a estar yo para darles un abrazo. Si ustedes se suscriben al canal, ya tienen las notificaciones, así como también en otras plataformas en las que se encuentra el podcast, Spotify, Apple Podcasts y las demás plataformas. Y también tengo obviamente mi lugar donde ustedes pueden aportar su granito de arena en patreon.com/elpaulino. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.